asegurarnos de que otras personas también van a tener la oportunidad de escuchar la presentación de la palabra de Dios. ¿Cuántas preguntas hay en la Biblia? ¿Dos? Más o menos. No, no, no. Más o menos no. Le voy a hacer una más fácil, pues. ¿Cuántas hay en el libro de Apocalipsis? Ah, no, pues ahí sí. En el libro de Apocalipsis hay 8 preguntas y lo que estamos haciendo es mirar estas preguntas y entender que detrás de esas preguntas hay elementos vitales que el ser humano necesita conocer para poder atravesar exitosamente las circunstancias que vamos a tener que sobrevivir o afrontar en este tiempo. ¿Cuántas preguntas? Ok, no, no pagamos aproximaciones, ¿ok? Tiene que ser exactamente. Y las preguntas de Apocalipsis es porque hay cosas que van a suceder pronto. Y lo más importante no es saber qué cosas van a ocurrir y que usted sea un experto en qué va a ocurrir en el tiempo del fin, sino cómo usted va a afrontar las cosas que van a suceder. Eso es lo más importante. No quiero decir que no es importante saber lo que va a venir, por supuesto, pero si usted solamente tiene el conocimiento y no está preparado para afrontarlo, no será de bendición. Porque aunque el libro de Apocalipsis describe calamidades, describe situaciones complejas y difíciles, también el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. ¿Por qué es un libro de esperanza? Ah, porque presenta a quién, al Señor Jesucristo, lo presenta como quien revela y lo presenta como lo revelado, la persona la cual es revelada en el libro de Apocalipsis. ¿De acuerdo? Así que lo que pretendemos es ver a través de estas preguntas cuál es la revelación que Jesús hace de sí mismo en ese aspecto. El hermano Leví me hizo un excelente trabajo, ¿eh? Ok, sí, también. Veía como más. La primera pregunta tenía que ver con quién sería digno de qué, de mirar y de qué, de abrir y de qué más, y ver el contenido, ¿verdad? Leer el contenido del rollo. Así que la segunda pregunta, y ayer vimos pues que hay un solo digno, ¿sí? ¿Cierto? Hay uno solo que es digno. Y en la pregunta de hoy vamos a mirar en el capítulo número 6, versículo número 10, está la segunda pregunta, y es una pregunta que todavía mucha gente se hace hoy. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? Esa pregunta la puede usted escuchar, si es que no, usted mismo no la ha dicho, la puede escuchar en un hospital. ¿Hasta cuándo yo voy a seguir con esta enfermedad, sufriendo por esta situación? ¿La puede escuchar en una prisión también? ¿Hasta cuándo yo voy a estar aquí cerrado, aunque haya determinado un determinado tiempo de sanción, ¿verdad?, para la persona? Pero si usted presta más atención, va a escuchar esa misma declaración quizás en su propio hogar. ¿Hasta cuándo yo voy a seguir en esta condición? Es más, si todavía afina más el oído, lo va a escuchar en su propio corazón. ¿Hasta cuándo yo voy a seguir viviendo una vida doble? ¿Hasta cuándo yo voy a vivir una vida de apariencias, donde solamente voy a venir, me siento, me voy, pero todavía Cristo no es el centro y la realidad de mi vida? ¿Hasta cuándo? El énfasis de esta pregunta tiene que ver con lo que los teólogos llaman la teodicea, el tratar de entender y responder por qué Dios no actúa contra el mal. Como pareciera que Dios está de brazos cruzados ante todo lo que ocurre. ¿Hasta cuándo? La Biblia
tiene respuestas, diversas enfoques filosóficos tienen respuestas. Una de las más importantes filosofías chinas presenta una solución a esta situación y dice, la filosofía del yin y el yang dicen que el bien y el mal coexisten eternamente. ¿Es cierto que el bien y el mal coexisten hoy? Claro que sí. Pero hay un detalle en esta filosofía del yin y el yang. Y es que dice que el bien y el mal coexisten eternamente. Mi Biblia dice que el mal tuvo un comienzo, por lo tanto tendrá un fin. Así que, aunque el budismo y otras filosofías presentan a un mundo donde siempre habrá el mal, la Escritura dice que tendrá un fin. En el Salmo 13, el primer versículo del Salmo 13 también hace esta pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El salmista, inquieto por circunstancias que vivía, también se preguntaba: ¿hasta cuándo, Señor, van a surgir situaciones en nuestras vidas? Así que, como ya he dicho, es una pregunta de todos los días. Vamos al versículo 10, donde está la pregunta, y dice el texto que clamaban en gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga y vengas la sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo el sufrimiento? La buena noticia es que tendrá un fin, pero ¿hasta cuándo? ¿Por qué aparentemente Dios no hace justicia? El Salmo 72, que fue escrito por Asaf era el director de música que David había establecido. Asaf dirigía un pequeño grupo musical de 4,000 cantores en el templo, nada más. Y el Salmo 73, cuando usted tenga tiempo, léalo. El Salmo 73 hace una descripción de por qué vive el ser humano bajo esas condiciones, y lo más importante es la solución que Dios da. Cuando tenga oportunidad, lea ese Salmo 72, para que pueda mirar la manera como Dios o como el salmista mismo, guiado por Dios, responde ante esta situación. De hecho, el versículo 13 de ese salmo es el versículo más triste que usted puede encontrar en la Biblia. Pero no vamos a concentrarnos allí, vamos a mirar la perspectiva histórica y profética de la primera pregunta. Y está en el capítulo número 6, los versículos que vamos a analizar son solo 3, donde miremos el contexto de la pregunta de esta que analizaremos esta noche. ¿Cuál es la secuencia histórica que va ocurriendo? En el rollo ya sabemos que hay uno que es digno, ¿verdad que sí? Amén. Y no solamente ese es digno, sino que tiene todo lo que el ser humano necesita. ¿Me quedé solo? ¿Se fueron? Tiene todo lo que el ser humano necesita. Cristo tiene todo lo que el ser humano necesita. Y no solamente eso, sino que hace digno al ser humano. Así que cuando el pecado, el enemigo, Satanás, destroza la vida del ser humano, lo hace indigno, entonces Cristo viene y le devuelve el valor y la dignidad que tiene, porque Él lo creó. Así que cuando usted no espera nada de nadie, o aunque nadie lo valore a usted, recuerde que Cristo siempre le va a dar el concepto y el valor de que usted es una persona digna. Aunque hay gente que no le valora, Cristo lo valora. Incluso, aunque usted mismo, yo he encontrado gente que tiene un pésimo concepto de sí mismo, y tienen unas buenas razones, tienen buenas razones. Han hecho y deshecho con su vida, y no solamente la vida de ellos, sino la vida de sus familias y la vida de otras tantas personas. Pero Cristo todavía ve en el ser humano que puede ser rescatado. La segunda pregunta
se encuentra en esta secuencia. Cada uno de los 7 sellos son quitados para poder leer el libro. El primer sello, cuando se quita el primer sello, entonces lo que ocurre es que aparece un caballo blanco. Cuando se quita el segundo sello, aparece otro caballo de color. Aquí le voy a dar una ayuda, ¿eh? Cuando se quita el tercer sello, aparece otro caballo, pero de color negro. Y cuando se quita el cuarto sello, aparece otro caballo, de un color amarillento, pálido. Así que, ¿dónde está la segunda pregunta? La segunda pregunta surge cuando se va a desatar, a eliminar, a quitar el quinto sello. ¿Me están siguiendo? Los 4 sellos anteriores, al ser quitados, aparece un caballo. Y ahora, al quitar el quinto sello, es donde entra nuestra pregunta de esta noche. ¿Cuándo ocurre esta escena? Esta escena ocurre cuando se abre el quinto sello. ¿Qué es el quinto sello? De ese manuscrito, de ese pergamino, entonces el sello que corresponde al quinto, al ser quitado, entonces cuando viene esta pregunta. ¿Desde dónde claman las almas? Dice el versículo que las almas claman debajo del ¿qué? Del altar. Debajo del altar. Así que tenemos que ir a un lugar donde se describe y se habla acerca del altar. Y el altar se describe y se habla en el Antiguo Testamento. Voy a hacer una pregunta de kinder. Me da hasta pena hacer esta pregunta, pero yo sé que ustedes la saben. ¿Cuántas son las partes del santuario? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Son 3. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Algunos respondieron así como si estuviéramos estudiando este tema, que es apasionante, yo les podría decir que algunos solamente hablan del lugar santo y lugar santísimo, pero el santuario responde solo 3 preguntas, nada más. Todo ese poco de detalles que hay allí, solo responde 3 preguntas. La primera es, ¿cómo se salva el ser humano? ¿Cómo qué? Y la respuesta a esa pregunta, ¿saben dónde está? En el atrio. ¿Cómo se permanece fiel a Dios? La respuesta está en el lugar santo. Tengo una tentación de explicarle un poquito esto. ¿Venzo la tentación o se lo explico? ¿Venzo la tentación? Bueno, vamos a explicárselo. Pues. La pregunta, ¿cómo el hombre se salva? Es sencilla. Está respondida en el atrio. Y en el atrio está el altar donde era sacrificado el cordero. ¿Y qué más había en el atrio? En el atrio también estaba el lavacro. ¿Lo ven? Ahí al ladito estaba el lavacro. La manera como se salva el ser humano es aceptando a Cristo como el sacrificio divino y siendo bautizado. Punto. Amén. ¿Se me fueron? Eso es todo. Ahora, el problema no es bautizarse porque ya ha aceptado a Cristo. Allí no termina todo. El problema es que cuando usted acepta a Cristo, algunos quedamos vivos. Si usted se fuese a morir, tan pronto acepta a Cristo y se bautiza, sería maravilloso. Pero si usted queda vivo después de aceptar a Cristo y bautizarse, entonces usted tiene que permanecer fiel a Dios. ¿Y dónde dice la Biblia que yo puedo permanecer fiel? ¿Qué yo tengo que hacer? Entonces entramos al lugar santo. Y en el lugar santo están las 3 cosas que usted tiene que hacer para permanecer salvo.
que es leer la palabra allí están los panes, ¿sí? Leer la palabra, orar y testificar. Esa es la única manera de permanecer salvo. Pues ya usted fue salvo, ¿por qué? ¿Por qué fue salvo? Porque usted aceptó a Jesucristo y demostró que aceptaba a Jesús por medio del bautismo. Pero no, ahí no termina todo. Ahora usted tiene que permanecer salvo. No le voy a responder la tercera pregunta, pero ya con eso ya es suficiente, porque ya la tentación es mucha, y entonces me puedo desviar. ¿Listos? ¿Y qué sucedía en el altar? Bueno, en el altar se sacrificaba al cordero, que era un símbolo de ¿quién? Juan 1, 29. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, sobre los cuernos del altar se colocaba una porción de la sangre que vertía el cordero que el pecador sacrificaba. ¿Me están siguiendo? Esa porción de sangre la colocaban en los cuernos, y también se colocaba el resto de esa sangre a la orilla del altar. Entonces, ¿dónde están las almas clamando por justicia? Allí, de esa sangre que se vertía en el altar. ¿Y qué representan? Bueno, representan a aquellas personas que murieron, sacrificaron su vida por ser fieles a Dios. ¿Cómo se le llaman a ese grupo de personas? Mártires. Así que ese grupo de personas que fueron sacrificadas por la fe, entonces fueron quienes pidieron justicia. ¿Cómo se salva el pecador? ¿Cómo se salva el pecador? Aceptando a Jesucristo y siendo ¿qué? Bautizado. Eso es todo. Eso es todo. Usted no tiene que hacer nada más. Usted tiene que reconocerse pecador y aceptar a Cristo y ser bautizado como una expresión de eso. Algunos escucharon a Pablo y a Silas cantando toda la noche ahí mientras que estaban presos, y el carcelero entonces salió, pues dijo, bueno, antes de que me maten yo les hago un favor. Y Pablo le dijo, hey, no te hagas nada, todos estamos aquí. Y el que pensaba escaparse, bueno, Pablo dijo que estamos aquí todos, bueno, está bien, no estamos aquí todos. ¿Todos aquí? Perfecto, todos aquí. Y entonces el soldado romano le dijo, ¿qué tengo yo que hacer para ser qué? Salvo. Y en esa noche había escuchado cantos, seguramente algunos salmos que eran cantados, pero reconoció a Jesús como su Salvador y fue en esa misma noche ¿qué? Bautizado. Por lo tanto fue ¿qué? Salvo. Pero no todo queda allí. El punto está en mantenerse salvo. Ese es lo desafiante de la experiencia. ¿Quiénes hacen esta pregunta? Bueno, las almas de los muertos. Aquí tendríamos que preguntarnos, ¿estas almas qué son? ¿Son cuerpos etéreos que están por allí vagando? ¿O qué son? Bueno, como vamos viendo, todo es simbólico, por lo tanto, los caballos son simbólicos. Eso no quiere decir que en el cielo hay unos caballos blancos, hay caballos rojizos, caballos negros. No, todo eso es simbólico. Así que estas almas también son simbólicas, representan a los que fueron fieles y murieron por su fidelidad al Señor. Ahora, miren lo que sucede aquí. Voy a avanzar con esto. Ya esto lo indiqué. Cuando ellos hacen la pregunta, y aquí cada detalle de la palabra es tan poderoso, tan maravilloso. Cuando ellos hacen la pregunta, Dios no le da respuesta. ¿Qué le parece? ¿Están de acuerdo con Dios o no? Dios no le responde, mira lo que pasa. Bueno, le hace dos cosas. Le da una respuesta
pero vamos a ir a la primera parte. La primera parte que dice el texto, el versículo número 11, es que Dios le dice, mire, ustedes van a ser vestidos ¿de qué? De vestiduras blancas. Y les dio vestiduras blancas. Y les dijo, descansen todavía. Esta palabra es importante entenderla porque descansar, esta palabra es un sinónimo en griego de dormir. Cuando estos mártires murieron, ¿qué pasó con estos mártires? Siguieron ¿qué? Dormidos hasta que Jesús regresara por segunda vez. Algunas personas piensan que cuando alguien se muere, va al cielo o va al infierno. No es una enseñanza de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque todo lo demás perdería sentido. ¿Por qué? Incluso la segunda venida de Jesús no tendría sentido. En estos días estuve en un servicio fúnebre y me tocó hablar después de que me precedieron otras personas y dejaron al difunto en la presencia y en la gloria de Dios. Yo tuve que sacarlo de allá y ponerlo otra vez en la tumba. Señores, la Biblia dice esto. Y le leí los textos bíblicos diciéndole, la palabra de Dios lo que dice es que cuando una persona muere, está allí descansando. ¿Qué sentido tiene que Jesús regrese por segunda vez si esa persona ya está en el cielo? ¿Qué sentido tiene que Jesús vuelva otra vez, volver al cuerpo para después subir otra vez al cielo? O que estas almas puedan nuevamente, después de haber sido sacrificadas, ya estaban disfrutando de la vida eterna. No tiene sentido que ellos se preguntaran hasta cuándo el problema del sufrimiento. Noten lo que dice allí, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que sean completado el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser ¿qué? Muertos como ellos. Todavía la lista, el cupo de los mártires no está completo. ¿Usted está allí? ¿Alguno de esta congregación estará allí? Nadie me dice nada. Eso es lo que dice la Escritura, ¿eh? No le estoy quitando, no le estoy poniendo. El número no está completado, así que por lo tanto todavía hay un periodo de tiempo hasta su segunda venida que habrá personas que tendrán que morir por el Señor. Si a usted le corresponde y si a mí me corresponde, bendito sea el Señor. Vamos a la siguiente parte. Al tratar de responder el problema del sufrimiento humano, tenemos que entender algunas cosas importantes. El texto bíblico de Mateo 13 dice así: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿Cómo pues tiene que cizaña? Y entonces el Señor dijo, lo que pasa es que un enemigo ha hecho esto. En el plan original de Dios no existía la muerte, pero con la entrada del pecado, entonces ¿qué sucede? Entra la muerte. Y junto con la muerte, el sufrimiento. Así que el ser humano necesita experimentar todas estas circunstancias de tristeza, de muerte y de dolor. ¿Cuáles son algunas razones por las cuales las personas sufren? Número uno, por sus propias ¿qué? Decisiones. Si usted se metió redentor, ¿qué va a hacer? Morir crucificado. No tiene otro. Usted se metió en una situación. A veces hay personas que se meten en algunos problemas
pastor, mire, qué bueno, hermano, oren por mí. ¿Por qué se...? Claro, uno no... ¿Cómo se metió usted y por qué se metió en esa situación? Bueno, vamos a orar por usted y vamos a ayudarlo, pero hay personas que sufren por sus propias malas decisiones. Y si usted está sufriendo por sus malas decisiones, pues a lo hecho, bueno. Así que miren cómo dice la escritura allí. Allí dice que los israelitas desobedecieron a Dios, y Dios, ¿qué hizo como consecuencia de eso? Bueno, permitió que estuvieran bajo sufrimiento, bajo el yugo de los filisteos. Así de sencillo. Son acciones y por lo tanto, ¿qué vienen? Reacciones. Así de sencillo. La segunda causa de sufrimiento son elecciones equivocadas ¿de qué? De otras personas. Un conductor ebrio, por ejemplo, la persona muy sana, muy normal, bien, va paseando en su bicicleta y viene un conductor ebrio y la atropella, la deja cuadraplégica, lo deja mal. ¿Y qué pasa allí? ¿Por qué viene el sufrimiento? Por una decisión ¿qué? Errada de otra persona. ¿Eso pasa? ¿Han visto que eso ocurre? Alguien que se drogó y hizo tal y cual cosa, mató, hirió, etcétera. Sí, hay gente que sufre por decisiones equivocadas de otros. También hay gente que sufre por circunstancias como esta, desastres naturales. Esto fue como hace unos 3 años en Houston, ahí en el estado de Texas, donde miren más o menos ustedes hasta dónde llegó el agua, ¿no? Son desastres naturales y inundaciones, huracanes, terremotos. ¿Y hay gente que sufre en esas circunstancias? Sí, hay gente que sufre por circunstancias como esta. Hay unas 7 etapas del sufrimiento humano. Yo solamente voy a concentrarme, o la voy a resumir como en 3 cosas nomás, porque van a ser vitales. Número 1, la persona se rebela contra lo que está pasando. Y arremete contra Dios, contra la esposa, contra el esposo, contra los hijos. Arremete con quien esté a su lado. Yo no sabía eso antes, después de haberlo estudiado y leído y experimentado ciertas circunstancias. Entonces ya entendí que la persona pasa por esas circunstancias, porque he tenido gente que, fieles cristianos, gente modelo, que bajo una circunstancia de sufrimiento terrible, reniegan y pierden la fe. Yo digo, me acuerdo, está en su fase de rebelión. Algunos solo se quedan allí, pero hay un siguiente paso, y es de resignación, que comienza la persona a asimilar la situación que está teniendo, asimilar las circunstancias. Y bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hice yo? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo corregir? Hasta que finalmente viene la aceptación. Y cuando viene la aceptación, viene lo más importante, que la persona, ¿qué hace? Aprende de esas circunstancias, aprende de ese error, aprende de ese sufrimiento. Y eso es, por supuesto, lo más relevante, lo más importante. La Escritura dice en 1 Corintios 10:13 que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y no solamente eso, sino que siempre va a estar una puertita abierta, una salida para que la persona pueda soportar. Hoy a todo eso la psicología moderna le llama resiliencia, es crecer en medio de la adversidad. Yo le voy a dar 3 decisiones, o le voy a recomendar 3 decisiones que usted debe tomar para tener esto, resiliencia. Si le puede tomar una foto, si le puede anotar, pues anótelo, es algo vital. Número 1, ¿listos? Antes de entrar allí, ¿cómo se llama este jueguito? ¿Cómo usted lo conoce? Sube y baja. Así de sencillo.
¿Cómo usted puede saber que una persona tiene problemas de salud mental? Ahí le voy a dejar, pastor, esto es gratis, ¿ok? ¿Cómo usted sabe? ¿Cuál es la única manera, si yo estoy abajo, en el sub y baja, cuál es la única manera de yo poder estar arriba? Haciendo que el otro, cuando usted note que su esposa, su esposo, su primo, su abuelo, el primo, el abuelo del tataranieto, haga que usted se sienta mal, esa persona tiene problemas de salud mental. ¿Sabe por qué? Porque la única manera de ella subir es que haciéndole usted sentir mal, haciéndole que usted no vale nada, haciéndolo sentir, o como decía Mario Moreno Cantinflas, mire, yo a usted ni lo ignoro. Imagínese, ¿eh? Y hay personas que castigan con el látigo de la indiferencia, ignorando al esposo, a la esposa. No, me estoy metiendo en... Me voy a salir porque me estoy metiendo en aguas profundas, ¿eh? Pero usted puede entender cuando una persona tiene problemas de salud mental, porque la única manera que encuentra de por lo menos de sentirse bien es haciendo que otros se sientan por el suelo. Y usted ya dice, esto es gratis esta clase, ¿eh? Ya usted va a decir, hey, esta persona tiene un cargamento, pero de frustraciones ahí que lo tiene, pero knockout. Pero bueno, voy a dejar eso ahí, no me voy a meter más. ¿Alguien está bendecido? ahí estoy dando una clave, no voy a meterme más en eso. Primera decisión que usted tiene que tomar. ¿Cuál es la primera decisión? A ver, estoy dispuesto a ¿qué? A enfrentar lo que la vida me depare, ¿con qué? Con mi mejor actitud, punto. Tomo esa decisión. Amén. Proverbios 17:22, Filipenses 4:8 son el respaldo bíblico de esa declaración. ¿Estoy dispuesto a qué? A enfrentar cualquier circunstancia que la vida me depare, ¿cómo? Con mi mejor actitud. ¿Ya lo anotó? ¿Ya lo anotó? Usted tiene que tomar esa decisión, ¿eh? No importa que el agua le esté llegando, usted dice, hoy va a ser un día bendecido. El carro no me encendió. No tengo para pagar. Usted va a decir que voy a asumir cualquier circunstancia, ¿con qué? Con mi mejor actitud. Siempre puedo asumir, ¿qué cosa? Mi mejor actitud. ¿Cuándo puede asumir su mejor actitud? Siempre, siempre, siempre voy a asumir. No, ya no me están acompañando, ¿eh? Ya no me están acompañando. Siempre voy a asumir mi mejor actitud. Esa es mi primera decisión. Este es un break que estoy haciendo en el estudio, pero porque me parece que es importante que lo conservamos. Número 2. Aunque las cosas se pongan difíciles, siempre podré hacer algo para sentirme mejor. La segunda decisión. Las cosas se están poniendo cada vez difíciles, pero yo tomo la decisión ¿de qué? De sentirme mejor. ¿Saben por qué? Porque el problema no está en lo que la gente me diga a mí. El problema es cómo yo respondo ante lo que la gente me dice, cómo yo interpreto lo que la gente me dice. El esposo, la esposa. Si usted le extienden la mano con un regalo y usted no lo acepta, ¿qué pasó con el regalo? ¿Es suyo? No. Cuando le manden una mala palabra, una mala actitud, ¿no? ¿Usted qué va a hacer?
dejarlo en la mano de la otra persona. You got it? ¿Sí? ¿Lo tienen? Yo soy imperturbable, me voy a sentir bien. ¿Sabe por qué? Porque siempre tendré a alguien que me puede ayudar a estar mejor. La Biblia dice eso, ¿saben por qué? Porque dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Por eso es que me voy a sentir bien. ¿Por qué? Porque el Señor está a mi lado. Porque muchas son las angustias del justo, pero ¿qué pasa? De algunas de ellas, de una que otra, el Señor puede ayudar ahí a la persona. ¿Ah? ¿Cuánto es todo? ¿Cuánto es todo? Todo. ¿Y por qué hay algunos hermanos como que, como dije cuando fue ayer, como que si lo hubiesen bautizado en limón? Todo. No, 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 no. Tercera. Primera decisión, ¿cuál es? Siempre, no importa lo que me suceda, lo puedo asumir con mi mejor actitud. Con mi mejor actitud. 2. Segunda decisión. Segunda decisión. Siempre voy a poder hacer algo para sentirme mejor. Tercera, vamos con la tercera. No siempre me gustará lo que ocurra, pero siempre podré aprender algo valioso de eso. ¿Sí es posible? A mí me han pasado cosas que hace un tiempito mi hijo mayor me llamó, me dijo, papá, y he visto solo 2 veces a mi hijo mayor como muy angustiado. Él es muy jovial, bien alegre. Y es que, ¿qué había pasado? Me dijo, papá, acabo de tener un accidente. Y le pregunté, ¿cómo tú estás? Estoy bien. Ok. ¿Dónde estás? Y fui a recogerlo. El carro quedó volteado, pero le dieron pérdida total a su vehículo y él estuvo totalmente bien, sin ningún rasguño, sin nada. Solo un poquito de susto, ¿no? Porque que el carro se quede así con las ruedas arriba, pues las llantas arriba no significan algo bueno. Pero después yo le dije, ok, ¿qué aprendes de todo esto? ¿Cuál es la lección? Porque este es un principio que he procurado, no ha sido fácil, pero he procurado meterlo aquí y que salga por aquí. ¿Qué puedo aprender de las circunstancias más difíciles, más adversas? ¿Qué puedo aprender? ¿Hay algo que aprender? Una vez entraron a mi casa, estamos en un campamento y cuando regresamos, regresé como el día miércoles porque tuve que venir a buscar algo a la casa. La idea era regresar hasta el domingo, pero regresé en mitad de semana casi. Y cuando llegué, encontré que la puerta estaba abierta. Y cuando detallé, no estaba el refrigerador, la cocina y unas cuantas cosas más. Así que yo le dije, bueno, Señor, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Dice, ¿qué cosas? No era ahora la mudanza, no sé qué pasó con... No era el plan todavía mudarnos, pero bueno, esto se nos adelantaron. Y después que regresé al campamento y terminamos la actividad, regresamos y reuní a mis chicos y a mi esposa y les dije, miren, como ustedes ya ven, aquí algo pasó, ¿no? Se llevaron todas estas cosas. ¿Qué pasó con los ángeles que Dios prometió que nos iban a cuidar?
Ni siquiera salió uno para dar un susto ahí. No, no. Ah, estaban en el campamento cuidándonos allá, entonces no pudieron venir acá. ¿Cómo afrontas las situaciones difíciles? Siempre de lo que ocurra podré aprender algo valioso. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Y eso es vital. Este señor fue un psiquiatra, psicólogo judío que estuvo en los campos de concentración de Auschwitz, y él escribió así: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce ¿qué? Dolor, siempre podrás escoger ¿qué cosa? La actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Siempre podrás decidir. Él nada lo sacaba de ese concepto. El ser humano siempre tiene la capacidad de decidir. El libre albedrío es algo que el ser humano nunca pierde. Y pues el sufrimiento produce crecimiento. Noten cómo dice la Biblia. Y después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, hará 4 cosas. Número 1, número 2, los hará fuertes. Número 3, firmes. Y número 4, estables. Amén. ¿Creen eso? Eso es lo que la palabra dice. Usted sabía que eso estaba en la Biblia, ¿no? ¿Y por qué vivimos tan con las cosas que ocurren a nuestro alrededor, con una situación que pasa en nuestro entorno? Ni lo alto, ni lo bajo, ni la persecución, ni hambre, ni indigencia, peligro, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Tienes que recordar que tienes un compañero invisible constantemente a tu lado, que te va a ayudar a enfrentar sea cual sea la situación. De hecho, la Biblia dice que tu nombre, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo usted se llama? Su nombre están escritas en las manos de Jesús. Solamente usted tiene que recordar, y esto es vital, que Dios tiene un cerco donde protege a los que han hecho un pacto con Él. Dice el texto, este es el versículo, diríamos, enlace de los 2 segmentos importantes del libro de Job, pero es impresionante lo que sucede en ese libro, y la clave está en este concepto. ¿No ha hecho tú un cerco alrededor de quién? De Job. ¿De qué más? De su casa. ¿Y de qué más? De todo lo que tiene y por todos lados. Has bendecido el trabajo de sus manos, sus posesiones han aumentado en la tierra. Y nos vamos a quedar con esta idea. Hay 2 cosas vitales que tenemos que tener presente en medio del sufrimiento. Toda persona necesita sufrir. Amén. Oh. Toda persona va a sufrir. El punto es, ¿vas a sufrir dentro del cerco o fuera del cerco? Esa es toda la historia. Usted verá cómo lo va a asumir. Pero la mejor solución que Dios da es sufrir dentro del cerco de protección de Dios. Porque ¿saben qué ha dicho Dios? Que el que está dentro del cerco, Dios se hace responsable por lo que le pasa a esa persona. Va por cuenta mía, dice Dios. Ellos son míos. Lo que ocurra, lo pago yo. ¿Qué circunstancia tiene? Está atravesando esto, ok, está bien. Entonces el Señor, a los que están en ese cerco, va a permitir que solo lo que le edifique a él, a ella, lo va a permitir. Amén. Solo lo que le edifique, solo lo que le ayude, entonces Dios lo va a permitir.
Porque hay un pacto que Satanás respeta y que Dios respeta por su lado en este conflicto entre el bien y el mal. Algún día podríamos hablar de eso, es sumamente interesante, donde hay cosas que Dios puede hacer y hay cosas que Dios no puede hacer, hay cosas que Dios le va a permitir a Satanás que haga y otras cosas que definitivamente no le va a permitir, porque hay unas reglas de juego en ese conflicto. Pero vamos a quedarnos con esto, y es que Dios ha dicho: yo voy a hacer un cerco sobre cada persona que decide entrar en él. Y todo lo que pase con esa persona, yo me hago cargo de que sea convertido en bendición para ella. El libro de Génesis, el capítulo 50, el versículo 20, lo dice así: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien y para hacer bondad y misericordia a mucha gente. Eso lo dijo José a sus hermanos. ¿Cómo la pasó José? ¿La pasó bien? ¿En una prisión 5 estrellas? ¿Cama reclinable, de agua, muy cómodamente? Pero José entendió que Dios guiaba su vida. ¿Tú lo entiendes también? Y que todo lo que ocurra cuando él está dentro del cerco ya es responsabilidad de Dios. Y Dios va a usar todas esas circunstancias para bendición. ¿Cómo presenta esta segunda pregunta a Cristo? ¿Qué revela de Jesús? Revela a un Dios que te ha acercado para bendecirte. Y que no importa lo que ocurra en tu vida, entonces Él te va a bendecir en las circunstancias más adversas. Así que por esa razón, si tú has aceptado a Cristo y te has bautizado, estás dentro del cerco. Si no lo has hecho, hey, muévete, hágalo rápido, porque mejor es sufrir dentro del cerco que fuera de él, porque siempre vamos a sufrir, ¿eh? Dentro o fuera vas a sufrir, solo que afuera sufres tú y mira a ver cómo te las arreglas. Adentro sufres, pero el Señor dice: va por mi cuenta, yo me encargo. Es más, voy a restringir al diablo para que no haga nada que no te edifique, no te bendiga. Amén. ¿Listos para orar? Cerco de protección de Dios, donde podamos mantenernos firmes, fieles, y bajo las circunstancias que ocurran, yo estoy seguro de que Dios me va a bendecir. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra. El Señor Jesucristo hoy nos recuerda y nos revela en el Apocalipsis a ese ser que tiene el control de las circunstancias más adversas y difíciles que puedan venir sobre cualquier ser humano, porque tiene un plan para cada uno de sus hijos. En el nombre de Jesús yo quiero pedirte que si hay algún hermano que está atravesando una circunstancia difícil en su vida en este momento, alguna hermana, alguno de los que están aquí presente o alguien que está siguiendo la conexión, la transmisión, que pueda confiar en que el Apocalipsis revela a un Jesús que tiene el pleno control de la vida de cada uno de sus hijos. Y todo lo que ocurre en su alrededor lo va a permitir para su bendición. Por favor, confórtanos con esa convicción, que esta noche al salir de este lugar podamos afrontar las circunstancias que van a venir durante la semana con esa plena seguridad que tienes el control de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Así en pie nos quedamos para el canto.